Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el pastor Percy J. Riley, quien les saluda desde la ciudad de Los Ángeles, California, en esta hermosa noche. Y quizás algunos se dirán, ¿y qué hace un pastor protestante en un canal católico? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, para mis detractores, los que siempre andan persiguiéndome, pues dirán, bueno, pues ya era normal, ¿no? Pero para mis amigos, los hermanos en Cristo, yo doy gracias a Dios por la oportunidad que Huella Católica me da de poder hablar a través de este medio y poder llevar un mensaje importante, un mensaje que pueda ser de bendición a todos ustedes. Mi propósito, hermanos amados, es sencillamente dar un mensaje de esperanza, de amor, de paz, de respaldo para todos aquellos que realmente buscan a Cristo. Vamos a hablar hoy sobre el tema, el precio de la verdad. Ayer di este pensamiento, reflexión, como usted quiera llamarlo, lo di en mi canal y Huella Católica me hizo la invitación para venirlo a dar aquí en su canal, lo cual es muy amable de ellos y les agradezco al hermano Noé por haberme invitado, a Max, a Miguel Rope, al hermano... Ay, señor, ¿quién es el otro? Son varios hermanos, Mónico Vázquez, gloria a Dios, y otros hermanos que, perdónenme, no es que no les quiera, no es que no se les ame, pero no me acuerdo de sus nombres. Nunca he sido bueno con los nombres. Pero me alegra estar aquí con ustedes y compartir con ustedes un pasaje de la Biblia y poder hablar sobre el precio de la verdad. Vamos a leer la palabra en el libro de Primera de San Juan, capítulo 1, versos 5 al 6. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él, pero resulta que caminamos en tinieblas, estamos mintiendo y no actuamos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la verdad, tal como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Gloria a Dios. Primera de San Juan, capítulo 1, 6. En esta noche, mis estimados hermanos, yo quiero hablar sobre el precio que conlleva la verdad. El precio de la verdad. Si miran que miro para un lado o miro para otro lado, es que estoy en mi trabajo, ¿sí? Entonces, si miran que me levanto, no es porque vino Cristo y me llevó en el rapto. No. Bueno, para empezar, no creo en el rapto, pero si ven que me levanto es porque
tengo que ir a hacer algo, estoy en mi trabajo y les pido disculpas. ¿Sí? Entonces, a ver quién me saluda por aquí. Gloria Figueroa, esperando, vamos, Pastor Percy. Oh, gracias, mi hermana Gloria, que Dios me la bendiga y la guarde. El precio de la verdad. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos amados, donde la verdad es muy importante, donde la verdad, hermanos amados, se ha extinguido. Lamentablemente, hoy en día existen personas que prefieren mezclar la verdad con una mentira para hacer valer sus puntos de vista, sus deseos. ¿Y qué podemos decirle? Lamentablemente, cuando usted busca la verdad y habla la verdad, usted se acarrea muchos problemas. Es un precio que usted tiene que pagar si usted quiere vivir de la verdad. Si usted no está dispuesto a pagar el precio de la verdad, yo le recomiendo que no se meta a decir la verdad. Pero si usted está dispuesto a sufrir las penalidades, los insultos, las vejaciones, las faltas de respeto, el hecho que hayan personas que se quieran meter con su familia porque usted dice la verdad y usted piensa que realmente Cristo lo ha llamado a hablar de la verdad, entonces, mi hermano, prepárese porque le va a llover duro. Y digo duro. Ayer hablábamos sobre el precio de la verdad y voy a poner el video para que ustedes oigan lo que yo estaba hablando. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Este es el hermano Pastor Percy J. Riley, quien les saluda. Hermanos, Dios les bendiga. Este es el hermano Pastor Percy J. Riley, quien les saluda. Bueno, parece que estoy teniendo problemas. Hermanos, Dios les bendiga. Este es el hermano Pastor Percy J. Riley, quien les saluda. Bueno, parece que estoy teniendo problemas. Hermanos, Dios les bendiga. Este es el hermano Pastor. Bueno, mejor dejémoslo así por la paz y empecemos nosotros y que Dios nos ayude. Ayer yo decía que todos decimos que nos gusta la verdad. Si usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona, ¿te gusta la verdad? Esa persona le va a decir a usted, sí me gusta la verdad. Y todos decimos que nos gusta la verdad. Y a todos nos gusta que a la demás gente se le diga la verdad. Todos quieren, hermanos amados, que se les diga la verdad y todos buscan esa verdad. El problema está cuando esa verdad llega y toca a nuestra puerta. Ahí sí ya no nos gusta la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad descubre nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestros embustes. Descubre, hermanos amados, aquellos secretos que no queremos que nadie los descubra, que nadie lo sepa. ¿Por qué digo esto, mis estimados hermanos? Digo eso por esta razón. Porque lamentablemente todos ustedes saben quién soy y qué es a lo que el Señor me ha llamado en las redes sociales. Yo no estoy a favor, hermanos amados, que se levanten prejuicios, que se levanten difamaciones a otras personas. No lo estoy. No estoy de acuerdo, hermano amado, con que se señale los errores de la Iglesia Católica por hermanos evangélicos. No digo que todos los hermanos evangélicos, pero cierto número de evangélicos les gusta llamar a la Iglesia Católica la gran ramera, decir que todos los sacerdotes son unos pedófilos, decir que los católicos son borrachos, son adúlteros, fornicarios. Es más, hay un dicho entre los evangélicos que reza de esta manera: cuando yo era católico, yo era borracho. Cuando yo era católico, era adúltero, engañaba a mi esposa, era mentiroso, era chismoso. ¿Qué más? Cuando yo era católico, me emborrachaba. Cuando yo era católico, iba a que me leyeran las cartas.
a que me leyeran la mano, a que me leyeran todo, a que me leyeran el café, el té, el agua, a que me leyeran hasta el huevo. Ustedes dirán, ¿y qué es eso, hermano? Todas esas prácticas las practicaron, valga la redundancia, aquellos que ahora están diciendo cuando yo era católico. El problema es, mis estimados oyentes, que aunque ya no son católicos y ya no practican según ellos estas cosas, señalan los errores de la Iglesia Católica cuando en la Iglesia Evangélica suceden las mismas cosas. Entonces muchos me critican a mí porque yo confronto la hipocresía, confronto la doble moral de mucha gente y a la gente no le gusta eso. Entonces ahora resulta que muchos evangélicos me están acusando a mí de atacar a la iglesia evangélica, de hablar en contra de la iglesia evangélica. Pero la pregunta que surge ahora en mi corazón y la pregunta que quiero yo hacerles a ustedes es, ¿a qué se refieren ellos con atacar a la iglesia católica? O mejor dicho, ¿a qué se refieren ellos cuando dicen que yo ataco a la iglesia evangélica? ¿A qué se refieren ellos cuando dicen que el hermano Percy ataca a la iglesia evangélica? Les voy a decir qué es lo que yo ataco. Yo no ataco a la iglesia evangélica. Yo no ataco a los evangélicos. Lo que yo hago es que yo hablo y confronto la doble moral que existe dentro de muchos evangélicos. Muchos evangélicos, mis hermanos amados, señalan los pecados, señalan los errores, señalan, hermanos amados, todas aquellas sucias cosas que pasan en la iglesia católica, pero se olvidan de una cosa sumamente importante. Se olvidan que en la iglesia evangélica suceden las mismas cosas. Muchos evangélicos dicen, en la iglesia católica todos los sacerdotes son pedófilos. Eso es mentira. No todos los sacerdotes han pecado de esa manera. No todos los sacerdotes han pecado con un acto pedofílico con un niño. Cuando encontramos el porcentaje de sacerdotes que han incurrido en la pedofilia, nos damos de cuenta de algo sumamente importante. Que el porcentaje de sacerdotes, de 10 sacerdotes, 3 son los culpables de un acto pedofílico. ¿Cuántos quedan? El problema, mis hermanos amados, es la generalización. ¿Por qué los evangélicos generalizan los pecados del vecino? ¿Por qué generalizan? ¿Sabe cuál es el problema? El problema que yo veo con esto de acusar a todos los sacerdotes de pedofilia y de pedófilos, el problema que yo encuentro es que se les olvida que dentro de la iglesia evangélica suceden los mismos pecados que la iglesia católica. Hay pastores que abusan de niños. Hay pastores que cometen actos de pedofilia con niñas, con niños, que los violan. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? Que esos niños abusados, esos niños que son abusados por ciertos pastores, no son protegidos por la congregación. No. Esos niños abusados, maltratados, violados por los pastores, son, hermanos amados, acusados por miembros de esas congregaciones
de que ellos provocaron al siervo de Dios. En otras palabras, al pedófilo que abusó de la niña, al pedófilo que abusó del niño, que violó su inocencia, se le protege, se le tapa. Y eso los evangélicos dicen que es atacar a la iglesia evangélica. Eso es lo que muchos evangélicos que ahora me están atacando, que ahora están llamando aquí a los Estados Unidos, a Los Ángeles, y están averiguando si soy pastor, si tengo congregación, en dónde vivo. Todo eso lo hacen porque ellos quieren desacreditarme, porque según ellos, yo ataco a la iglesia evangélica. No es que yo ataque a la iglesia evangélica. Yo como predicador, como pastor, mi trabajo es hablar no solamente de la palabra de Dios. Mi trabajo como predicador no es solamente anunciar el reino de Dios, no es anunciar solamente la salvación de Cristo. ¿Sí? No. What a day. Have a good one. Thank you, likewise. Have a lovely evening. Thank you. Thank you. Perdón, ven que estoy en mi trabajo. ¿En dónde ando? Muchos de estos me están atacando diciendo que yo ataco a la iglesia evangélica. Bueno, para ellos eso es atacar a la iglesia evangélica. ¿Saben la doble moral que hay dentro de la iglesia evangélica? Les voy a decir cuál es la doble moral de la iglesia evangélica. La doble moral consiste de esta manera, que si un sacerdote católico viola a una niña, inmediatamente los apologistas evangélicos, ciertos apologistas evangélicos, no voy a exagerar, ni voy a generalizar, pero ciertos apologistas evangélicos, lo primero que van a hacer es hacer videos sobre el sacerdote que violaba y violó a las niñas. Lo van a anunciar por Facebook, lo van a anunciar por Twitter, por TikTok, por todas las redes sociales. Van a publicar que el sacerdote católico violó a una niña. Y como siempre, la gran ramera, la iglesia católica, protege a los pedófilos. La iglesia idólatra, la iglesia yesera, los católicos borrachos, los católicos idólatras. Así son muchos evangélicos. Cualquier pecado de la iglesia católica lo van a generalizar. Pero si un pastor viola a una niña o viola a un niño, silencio. Silencio. Al siervo de Dios no se le toca. Vamos a orar y vamos a dejar todo esto en las manos de Dios. ¿Ven la diferencia? Con el sacerdote católico, que se lo lleve la que lo trajo. Lo vamos a denunciar, vamos a publicar su pecado. Pero si un pastor evangélico viola a una niña, comete, hermanos amados, actos inmorales con una menor o con un menor, muchas congregaciones evangélicas van a tapar su pecado. Van a decir, no digamos nada. No, a nosotros no nos corresponde juzgar al siervo de Dios. ¿Por qué vamos a juzgar al siervo de Dios? No, que Dios y él, que Dios trate con ese hombre. Vamos a orar para que Dios ponga arrepentimiento. Hipócritas, doble moral.
¿Por qué no dicen lo mismo con los católicos borrachos, con los católicos adúlteros, con los católicos que cometen actos inmorales con los niños o con las niñas? Vamos a orar para que Dios traiga un cambio a la iglesia católica. Vamos a orar por esos sacerdotes que violan a las niñas, para que Dios traiga arrepentimiento a sus vidas. Pero no, ahí está el dedito señalando, ahí está la lengüita hablando. Pero cuando es un evangélico que comete pecado, ahí se quedan callados y no dicen nada. Eso para los evangélicos es atacar a la iglesia evangélica. Eso es de lo que me acusan a mí muchos evangélicos, que dicen que yo ataco a la iglesia evangélica. ¿De qué otra forma ataco yo a la iglesia evangélica? ¿Sabe de qué otra forma ataco a la iglesia evangélica? Cuando yo digo que hay pastores rateros, pastores manipuladores de la palabra de Dios, pastores que le dicen a su congregación: si usted no diezma, usted le está robando a Dios. Pastores que le dicen a sus congregaciones: si usted no diezma, usted es un ladrón y usted está en la maldición de Dios porque usted está robándole a Dios. Entonces yo vengo y digo: pastores mentirosos y manipuladores. ¿Por qué manipuladores y mentirosos? Primero, manipulan la palabra para sacarle dinero a los borregos que ustedes tienen por feligreses. Y lo repito, ustedes manipulan a esos borregos ignorantes porque no conocen la palabra de Dios. Y ustedes los manipulan diciéndoles que Dios los va a maldecir porque no diezman. Ustedes le dicen a predicadores y hay pastores, profetas y apóstoles que le dicen a la gente: si usted no diezma, usted no va al cielo. Entonces, cuando yo les digo a esos manipuladores, a esos rateros, a esos sinvergüenzas, que eso no lo dice la palabra de Dios, cuando yo les digo que el diezmo ya la iglesia no lo tiene que dar, que el diezmo era para el Antiguo Testamento, ya no para el Nuevo Testamento. Cuando yo les digo que el diezmo no era en dinero, sino en comida, y que el diezmo no era para todo el pueblo de Israel, porque el huérfano, la viuda, el pobre y el extranjero estaban exentos de diezmar. Los únicos que diezmaban eran los agricultores, y les voy a decir por qué. Porque el diezmo no era en dinero, era en comida. Entonces, para estos evangélicos que me están atacando, para ellos eso es atacar la iglesia evangélica. Eso es atacar la iglesia evangélica. ¿Cómo más ataco a la iglesia evangélica? Haciéndoles creer cosas que la Biblia no enseña. Primero, la enseñanza, déjenme decirlo de esta manera mejor. Estos evangélicos que me acusan a mí de atacar la iglesia evangélica, atacan a la iglesia católica y le dicen: la iglesia católica enseña pura herejía. Todas las doctrinas de la iglesia católica son herejía
pura. El catecismo es un libro inspirado por el demonio mismo. Jamás han leído el catecismo, pero dicen que el catecismo está lleno de herejías. Jamás lo han leído, pero dicen que está lleno de herejías. Lo que no saben estos ignorantes es que muchas de las doctrinas del catecismo, este no es el catecismo, esta es la Biblia. Y sí, es una Biblia católica, miren, ahí está, ahí está. ¿Sí la ven? Ahí está. Gócense, llénense la boca, ahí está. Hártense, es una Biblia católica. ¿A dónde iba? Muchos de estos evangélicos que me atacan a mí y dicen que yo ataco a la Iglesia Católica, dicen que la Iglesia Católica enseña pura herejía. Pura herejía, ¿cierto? La Iglesia Católica tiene 44 dogmas. Aquí está mi hermano, creo que mi hermano Noé todavía está por acá. Este es un canal católico. Hermano Noé, ¿cuántos dogmas tiene la Iglesia Católica? Son varios. No me los puedo todos de memoria, les soy totalmente sincero, pero son más de 50. Son varios. Son más de 50. Sí, son varios. Okay. Claro, unos que hay hermanos que ni siquiera los conocen, ¿no? Por ejemplo, la misma palabra de Dios es un dogma en la iglesia. Sí. Sí, porque a nosotros, ¿quién nos da seguridad de que lo que está escrito aquí es verdad? ¿Quién? ¿Quién de nosotros en la actualidad vio cuando se escribió el libro de Éxodo, cuando se escribió el libro de Génesis, de Levítico? Nadie vio. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Creer por fe. Creer por fe. La iglesia nos dice que esto es una verdad. Parte de los dogmas de la iglesia, ¿no? Entonces, déjeme decirle. Usted me invitó, pero yo le dije que no me iba a meter. Sí, hermano, pero ya que está aquí, me voy a aprovechar de usted. O sea, usted me está diciendo a mí que la Biblia, o sea, la palabra de Dios, es un dogma de fe de la Iglesia Católica. Exacto. Entonces, y eso está en el Catecismo Católico. Sí. Ok, entonces, cuando un evangélico, de esos que me están atacando a mí, que dicen que yo ataco a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica, y que dicen que el Catecismo Católico está lleno de herejías, están... Que la Biblia es una herejía, ¿no? Es hijo de tu madre. Que la misma palabra de Dios, perdón. Que la misma palabra de Dios es una herejía. O sea, están diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, el dogma, la enseñanza católica de la Biblia, es una herejía. Exacto. Están diciendo también, y me imagino yo, que la doctrina de Dios, la Trinidad, es una herejía. Así dicen ellos, ¿no? Eso es lo que Dios dice. O sea, ellos están diciendo, porque fíjese bien, hermano Noé, ellos dicen que yo ataco a la iglesia evangélica porque digo que los evangélicos son doble moral porque no han leído el catecismo, porque hablan de doctrinas católicas que ni siquiera conocen. Entonces lo que yo les digo a estos evangélicos ignorantes es: lean la doctrina católica y al menos estudien de lo que tanto hablan. Usted ahorita me acaba de decir que hay muchas doctrinas que son bíblicas dentro del catecismo católico. Pero usted me mencionó a mí la Biblia, me mencionó el Espíritu Santo, me mencionó también la Trinidad. 3 doctrinas que creen todos los evangélicos. Así que al ellos decir que el catecismo es un libro lleno de herejías, inspirado por el demonio, están diciendo que el demonio inspiró la doctrina de la Trinidad, inspiró la doctrina del Espíritu Santo e inspiró la palabra de Dios y la están llamando herejía. Exacto. O sea, están diciendo que el diablo instituye el dogma de creer que lo que está escrito en ese libro es palabra de Dios. O sea, me están diciendo eso, ¿no? El problema está, Pastor Percy, que le voy a hacer una pregunta directa. Yo sé que todos aquí le están preguntando miles de cosas, pero en lo personal yo le quiero hacer una pregunta. Fine, thank you.
¿Qué pasa con estas personas que ignorantemente pecan? Ignorantemente pecan. O sea, tal vez no lo hacen porque tienen un juicio certero, sino que lo dicen porque escucharon que otro lo dijo. Y aquel que lo dijo, lo escuchó de otro. Y así viene la tergiversación de los términos. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Para dónde va? Cuando lleguen ante la presencia de Dios y Dios les pregunte, así que mi palabra la inventó Satanás, porque fue lo que tú predicaste. No creo que le digan, Señor, yo creo que va a ser la misma respuesta que le dio Adán cuando Dios le preguntó, ¿quién te dio de comer ese fruto? Y le va a decir, la mujer me dio de comer. La mujer que tú me diste me dio de comer. Creo que va a ser la misma respuesta que va a decir, no, a mí quien me dijo lo que tú me estás preguntando fue mi pastor. Él me lo predicó y yo lo prediqué igual. Pregúntale a él. Creo que esa hace como una de las mayores excusas que van a dar al desconocer, al no estar familiarizado con lo que es el catecismo. Y de hecho, pastor, usted tiene mucha verdad cuando menciona la cuestión del catecismo, que, ojo, no solamente en la iglesia evangélica lo desconocen, también en la iglesia católica se desconoce el catecismo. Y eso es una realidad. ¿Por qué cree que existe huella católica? ¿Por qué cree que nos vimos en la necesidad de fundar un canal de apologética y sana doctrina para doctrinar a nuestros hermanos? Para que ellos no sean presa fácil de personas que van a atacarle a la iglesia, como usted lo menciona anteriormente. Personas que también desconocen el catecismo y que le van a decir al católico, tu catecismo predica herejías. Mira, aquí está la primera herejía. Y comienzan y dicen, María no puede ser madre de Dios. Ese es un dogma de tu iglesia. María dice que ustedes dicen que María es madre de Dios. ¿Dios tiene madre? Le preguntan al fulano. Y como no sabe, le va a decir, no, es que Dios es eterno. Entonces, esa es una herejía en la iglesia. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando el católico bien instruido le dice, sí, miren, vámonos primero a la palabra de Dios? Juan 1:1 dice que el verbo era Dios y Dios estaba en el verbo y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Dios. Jesús. ¿Ok? Entonces este verbo, ¿de quién nació según Gálatas 4:4? De una mujer. ¿Y quién es esa mujer? ¿De cuál nació Dios? María. Entonces, si yo niego, oiga bien, si yo niego la maternidad divina de María, estoy negando que Cristo es Dios. Porque el Evangelio dice que Dios nació de una mujer. Y este Dios es Jesucristo. De hecho, Jesucristo se llama el Emmanuel, Dios con nosotros. Estas son las cosas que no entienden algunos y que las desconocen. Y que lo peor aún, se fueron de la iglesia sin jamás conocerlas. Por eso es que para ellos esto es una aberración, porque nunca lo conocieron. Y es triste. Yo admiro a los hermanos evangélicos, como usted, o sea, que estudian, que se empapan, y que a pesar de que escuchan tanta calumnia, no se dejan llevar, como dice aquí en mi país, por Vicente, donde va toda la gente. No. Aquí, hablar con... Thank you. Thank you, likewise. Hablar con protestantes como la altura de Percy es diferente. Hay mucha comunicación, hay mucho Espíritu Santo en las charlas. ¿Por qué? Porque conocen, saben lo que están hablando. No vienen solo a repetir porque otro me lo dijo. No, saben de lo que van a hablar. Por eso, Pastor Percy, bienvenido siempre aquí en Huella Católica. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Yo me voy del video, estoy pendiente, siga adelante, yo estoy pendiente. Sí, hermano, gracias. Yo no salgo video porque no quiero robarle espacio a usted porque este espacio ahorita es suyo, es de Percy, no es de Noé Martínez. Muchas gracias, mi hermano, Dios le bendiga. Y ese es el problema, mis estimados hermanos. Eso es lo que ciertos evangélicos me atacan a mí. Y ellos dicen que yo defiendo a la Iglesia Católica y que defiendo sus doctrinas. Hermanos, la Iglesia Católica, la Santa Iglesia, la Iglesia Católica, a ver ¿cómo es?
Santa Apostólica, ¿cómo es? Iglesia Católica, ¿qué? Apostólica. No, se dice así. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. 4 características de la iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Y Ok. apostólica. Y eso también está en el catecismo. Eso está en el catecismo, sí. ¿Por qué es una? ¿Mande? Porque es una, porque el mensaje de Cristo es uno y es universal. Pues por lógica, si el mensaje de Cristo es universal, la iglesia de Cristo también es universal. Es universal. La iglesia no tiene diferencias ni tiene, ¿cómo le digo esto? Diserciones, no dice solo voy a aceptar gente blanca, solo vamos a aceptar morenos, solo vamos a aceptar altos, pequeños, solo vamos a aceptar los que hablan latín, solo vamos a aceptar los que nacieron en Roma, los que nacieron en Israel, los que nacieron solo en Estados Unidos. No, porque entonces, si solo aceptan grupitos, esa ya no es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el trabajo y la misión de la iglesia de Cristo? Lo dice Mateo 28-19. Hagan a las naciones mis discípulos. Entonces, ¿de dónde viene la palabra naciones? De todo nacido. Entonces la iglesia está comprometida con Dios y con el mundo a hacer a las naciones discípulos de Cristo. Pues esta iglesia es una iglesia universal, porque el mensaje de Cristo es un mensaje universal, donde todos cabemos sin distinciones, todos cabemos, pero lo que no cabe y no debe de caber en la iglesia es el pecado, y eso es lo que está predicando Percy. Así que hoy sí me retiro, pastor. Ok, mi hermano, Dios le bendiga. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Que muchos me acusan a mí de defender la iglesia católica. Y lo que quería decir es esto: la iglesia católica no necesita que yo la defienda. No. La iglesia católica se ha defendido por 2000 años y lo ha hecho bien. Cuando yo hablo de que creo en ciertas doctrinas católicas, son las mismas doctrinas que compartimos los protestantes históricos con la iglesia católica. No voy a decir que creo en todas, porque si yo creyera en todas las doctrinas católicas, ya no estaría de este lado. Ya hubiera cruzado el río Tíber hace mucho tiempo. ¿Sí me entiende? Y algunos me han dicho, hermano, muchos protestantes se van a la iglesia ortodoxa. ¿Por qué mejor no se va a la iglesia ortodoxa? Y yo le respondo de esta manera: si yo abandonara el protestantismo, no me iría a la copia, me iría a la original, que por 2000 años ha desarrollado la doctrina cristiana, la doctrina que ahora muchos protestantes creen y creemos, y que muchos evangélicos creen y predican. Aunque muy tontamente ciertos evangélicos y neopentecostales dicen que la iglesia católica está llena de herejías, pero adivinen qué, ellos creen las supuestas herejías de la iglesia católica. Creen que Jesús es Dios. La iglesia católica cree igual. Creen en el Espíritu Santo. La iglesia católica cree igual. Creen en la Trinidad. ¿Adivinen qué? La iglesia católica cree lo mismo. Creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Adivinen qué cosa? También la iglesia católica cree igual. Pero se llenan la boca. Iba a decir otra palabra, pero no me voy a rebajar a decir eso. Pero se llenan la boca juzgando, criticando, cuando no conocen ni siquiera la historia de la iglesia católica. Hay ciertos evangélicos que me dicen a mí:
Yo conozco toda la doctrina de la Iglesia Católica. Yo conozco todo lo de la Iglesia Católica. Todo. Y yo les pregunto a ellos, ¿tú conoces todo lo de la Iglesia Católica? Y ellos me dicen, sí. Y yo les pregunto, ok, ¿cómo se llama el milagro que sucede cuando una persona no deja de comer y se alimenta nada más de la hostia consagrada? ¿Cómo se llama ese milagro? Es más, ¿saben qué? Le hago la misma pregunta a los católicos. ¿Cómo se llama ese milagro? Ese milagro, cuando ciertos santos han dejado de comer alimentos y lo único que comen es la hostia consagrada. ¿Cómo se llama ese milagro? ¿Lo ven? No que son católicos, no que conocen su doctrina, y esos evangélicos también les digo lo mismo. No que conoces toda la doctrina católica, mentiroso, no la conoces toda. Si la conocieras toda, no serías anticatólico, porque sabrías que hay mucha doctrina que compartes con la Iglesia Católica. Entonces, muchos evangélicos me atacan porque, según yo, atacó a la Iglesia evangélica. Ya les he dado algunas cosas de las cuales los evangélicos me acusan a mí de atacar a la Iglesia Católica, a la Iglesia evangélica. ¿Realmente la ataco? No, no las ataco. Lo que yo ataco es la difamación, es la mentira, la doble moral, el hecho de que digan que dentro de la Iglesia Católica todos son pecadores, todos los católicos son borrachos, todos los católicos son adúlteros. Eso no es cierto. Eso es como decir que todos los evangélicos son santos. Eso es como decir que todos los evangélicos son llenos del Espíritu Santo. Eso es como decir que todos los evangélicos se saben la Biblia. Si yo dijera eso, estaría mintiendo. Pero no. Entonces, a esos evangélicos que me están atacando, que están diciendo que yo ataco a la iglesia evangélica, a la iglesia de Cristo, mejor analicen su actitud. Analicen la manera en que se expresan, la manera en que están viviendo su vida cristiana. Y en vez de estar señalando los errores de la Iglesia Católica, ¿por qué mejor Good night, take care. En vez de estar viendo los errores de la demás gente, ¿por qué mejor no te miras los tuyos? ¿Por qué mejor no miras a tu familia? ¿Por qué mejor no te miras a ti mismo en el espejo? Hay muchos evangélicos que dicen, ojalá Dios mandara un rayo y partiera el Vaticano por dos. Ojalá Dios mandara fuego del cielo y consumiera el Vaticano y toda su idolatría y toda la porquería que hay en la iglesia evangélica, en la iglesia católica. Pero recuerden algo importante. Dios es un Dios justo. Y si Dios mandara un rayo que partiera el Vaticano en dos y quemara toda la porquería que hay en el Vaticano, ¿usted cree que Dios en su justicia no haría también lo mismo con la iglesia evangélica? Yo creo que sí. Pero ¿sabe por qué Dios no manda un rayo y parte a la mitad del Vaticano?
Por la misma razón que Dios no le manda un rayo y lo parta a usted en dos. Por esa misma razón. Porque le tiene misericordia y espera que algún día se arrepienta. El hermano Noé hizo una pregunta. La pregunta que hizo fue: ¿y qué de esos evangélicos que dicen que el catecismo está lleno de herejías y condenan la doctrina de la Biblia, la divinidad de Cristo, el Espíritu Santo, la doctrina de la salvación? ¿Qué pasa con esos al momento del juicio? Bueno, yo espero en Dios que en algún momento de la vida, mientras estén aquí, en este mundo, vivitos y coleando, se arrepientan de su pecado, reconozcan sus difamias, reconozcan sus mentiras y reconozcan que han juzgado severamente a una iglesia que nos dio la Biblia. Sí, porque aunque no les guste, la Iglesia Católica nos dio la Biblia. Y thank you Catholic Church for giving us the Bible. Gracias, Iglesia Católica, por darnos la Biblia. Y yo sé que me van a condenar por decir que la Iglesia Católica hizo la Biblia. La Iglesia Católica la hizo. Y la hizo bien hecha. No estoy diciendo que le inspiró. Hay una diferencia entre inspirar, lo que hizo el Espíritu Santo, que inspiró a los escritores para que escribieran la Biblia, y otra muy diferente, que la Iglesia Católica recopiló los libros del Antiguo Testamento, recopiló los libros del Nuevo Testamento, agarró los libros del Antiguo Testamento, los puso juntos en un libro, y en el siglo IV, el Papa San Damaso I dijo: esta es la palabra de Dios. En otras palabras, lo que hizo la Iglesia Católica, recopiló los libros, los hizo en un solo libro y oficializó el canon bíblico. Eso es sencillo. Entonces, ya para finalizar, voy a decir esto. Yo no estoy atacando a la iglesia evangélica. Lo que yo ataco, y lo repito, son las falacias, las mentiras, las difamaciones. Yo no estoy diciendo que la iglesia católica no tenga errores y no tenga pecados. Pero tampoco estoy diciendo que la iglesia evangélica es una iglesia llena de virtudes, llena de santos, llena de gente que camina sobre el agua o sobre el mar. Tampoco estoy diciendo que la iglesia evangélica sea una iglesia en donde los miembros de las congregaciones tengan la capacidad de sanar enfermos, tengan la capacidad de resucitar muertos. No. En ambos lados hay pecado. La diferencia la hace Jesucristo. Cierto padre, cierto sacerdote católico dijo en cierta ocasión: las imágenes no hacen milagros. El que hace los milagros a través de los santos es Dios. Y lo digo a los católicos y a los evangélicos. El único que hace milagros, el único que salva, el único que santifica, el único que regenera es Jesucristo. Nadie más. En vez de criticar y juzgar, ora por los amigos católicos. Es lamentable que en muchas congregaciones evangélicas se levanten peticiones de oración por mi familia que es católica, por mi familia que cree en los santos, que les reza a la Virgen. Pero qué curioso es ver a esos mismos evangélicos en las redes sociales condenar, burlarse, ser groseros con los católicos.
Hay cierto pastor colombiano, Braulio de la Torre, que es un insolente, un grosero de primera, que ha dicho que todos los sacerdotes son pedófilos. Eso es generalización y es una mentira. Él dijo que la iglesia evangélica, que la iglesia de Cristo es la iglesia evangélica y que él tiene pruebas. Bueno, pues en los 66 libros que tiene la Biblia, y estoy hablando de la Biblia protestante, no existe en ningún solo libro la palabra evangélico para identificar a un creyente. Tampoco existe el nombre Iglesia Evangélica, lo cual me dice que la Iglesia Evangélica no existe. Thank you, likewise. La Iglesia Evangélica no existe. Existe la palabra evangelio, la cual es una palabra pagana. Y yo sé que les va a caer mal y que me van a acusar de antievangélico. Pues háganlo. Pregúntenme si me importa. No me importa. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que estoy predicando la verdad y que estoy del lado de la verdad. ¿Cómo se le llamó? Es más, para ser equitativo. Ahorita les digo. Bueno, que les vaya bien. Cuídense. Igualmente, gracias. Igualmente, feliz noche. Que les vaya bien. Gracias. Ya me estoy quedando solo. ¿A dónde voy? ¿Qué estaba diciendo? Lo que estoy diciendo, mis hermanos amados, no es faltarle el respeto a los evangélicos. No. Es que la palabra evangélico no existe en el Nuevo Testamento. A ningún creyente se le llamó evangélico. Así que los evangélicos que me atacan dicen que yo ataco a los evangélicos porque yo digo que no existen en la Biblia. Que la palabra de la iglesia evangélica no existe en la Biblia y eso les molesta a ellos. Eso les cae mal. Dicen, ¿cómo usted, herético, hijo del diablo? Porque así me han dicho. Se atreve a decir que no existe la iglesia evangélica. Bueno, pues no existe. Aquí está la Biblia. Muéstremelo. Ustedes dicen que la iglesia católica no existe en la Biblia. Pero curiosamente, por obra y gracia de ya saben quién, aparece en Apocalipsis 17 y 18. Entonces, ¿está o no está la iglesia católica? No se contradigan. Para empezar, yo no creo que la iglesia católica sea la gran ramera, porque no hay bases bíblicas. Pero cuando yo digo que no hay iglesia evangélica en el Nuevo Testamento, en la Biblia, es porque así es. No estoy mintiendo, no les estoy hablando mal, no los estoy atacando. ¿Sabe cómo se le llamó a los creyentes cristianos? Pero bueno, hermanos amados, ya los voy a dejar, ya no los voy a cansar más, porque ya me tardé, ya abusé de mi estadía, de la invitación, ya me alargué mucho. Entonces, hermanos amados, en conclusión, mis estimados hermanos, ¿cuál debe de ser la actitud del cristiano? ¿Hasta qué grado debemos aceptar los ataques? ¿Hasta qué grado debemos aceptar que se burlen, que llamen por teléfono, que se metan con la familia? ¿Hasta qué grado debemos aceptar las faltas de respeto? Se deben de aceptar, hermanos amados,
mientras estén dentro del marco del respeto. Media vez se falta el respeto a la creencia de una persona, y no solamente se le falta el respeto, sino se burlen de las creencias de la persona, entonces se le debe de poner un alto. Como por ejemplo, este pastor Braulio Latorre. Este pastor se burló de los católicos. Se burló. No solamente se burló, los ofendió gravemente. Se mofó de ellos. Dijo que todos los sacerdotes eran pedófilos. ¿Y sabe lo peor de todo? ¿Sabe lo peor de todo? También ya se me había olvidado, pero me acordé ahorita, no sé por qué. Estaba haciendo un debate este tipo con Max Roper. Y este pastor dijo que cuando Elizabeth le dijo a María que es como es que la madre de mi Señor me venga a visitar a mí, esa palabra quiere decir patrón. Entonces mi comentario fue este: pues si Elizabeth le dijo a María que el que estaba ahí no era su Señor, sino que era su patrón, eso indica algo sumamente importante, que ese es el patrón de ella, es el Señor, porque patrón y Señor son la misma cosa, de la manera como ella se está expresando. Entonces, no veo yo por qué este pastor hace la diferencia cuando lo que realmente está dando a entender es lo que Max estaba diciendo. Max estaba diciendo que Elizabeth, llena del Espíritu Santo, está reconociendo que está dentro de María, es el Señor de ella. Es decir, Él es el Señor y ella es la esclava. Mi comentario no fue ofensivo, y al contrario, cuando él siguió hablando y él estaba diciendo que María no es la madre de Dios, yo comenté de nuevo y dije, bueno, cuando se dice que María es madre de Dios, no está diciendo que María sea la madre en la eternidad, sino en el tiempo. Porque si María es madre de Dios en la eternidad, entonces María tendría que ser una diosa para poder haber, ¿así se dice? Para poder haber engendrado a Dios. Pero como María no es una diosa, sino una criatura creada, ella, mis hermanos amados, es la madre de la segunda persona de la Trinidad. Ese fue mi comentario, o más o menos así. Pero daba a entender que María era la madre de Dios en el tiempo, no en la eternidad. Pues cuando Max Roper mencionó mi nombre, este señor, Braulio Latorre, dijo que no estuviera mencionando a homosexuales y a personas que apoyaban el homosexualismo. Para empezar, yo no soy homosexual. En segundo lugar, yo no apoyo ninguna cuestión que apoye el homosexualismo. No apoyo el matrimonio del mismo sexo. No apoyo el movimiento LGBTQSRNZ, no sé cómo se llama. No apoyo la ideología de género. No apoyo el feminismo. No apoyo el comunismo. O sea que este señor me llamó homosexual y me llamó también que yo apoyaba el homosexualismo. Y lo hizo porque yo en cierta ocasión apoyaba a cierto profesor de griego y su escuela. Y este hombre lo atacó a él sin ninguna razón. Entonces,
Yo fui y lo confronté a él y le dije que por qué lo estaba atacando y él me llamó homosexual. O sea, este hombre llama homosexuales a todo aquel que no está de acuerdo con él. ¿A dónde voy con esto? A dónde voy es aquí. Este hombre, este pastor, le faltó el respeto a ustedes, a los católicos. Y no solamente le faltó el respeto a los católicos, también nos ha faltado el respeto a varios protestantes. Y lo que más mal me cae, y lo voy a decir públicamente, es que cierto católico lo haya apoyado y no lo haya confrontado y no le haya dicho, usted estuvo mal al decir que todos los sacerdotes son homosexuales. Usted estuvo mal al criticar mi doctrina. Porque este hombre en el debate con Max Roper no presentó argumentos válidos en contra de la Iglesia Católica. Lo único que presentó fueron difamaciones, vulgaridades y falta de respeto. Y es una falta de respeto que hayan personas con el nombre de católico y no lo haya confrontado y no lo haya parado en seco. También lo digo por otro grupito, por otro grupo que está apoyando a este negro, está apoyando a este, sí, dije negro, lo dije ya 3, 4 veces, lo dije ya. ¿Sabe por qué lo llamo negro? No por el color de su piel. Lo digo porque ha sacado lo que hay dentro de él. La negrura de su corazón brotó. A eso me refiero. Entonces es una falta de respeto, realmente. Entonces, hermanos, amados, es una lástima que hayan católicos como este grupo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este grupillo que está ahora atacando que está atacando a Huella Católica, por cierto? Que hasta le hizo un grupo clonado. Y yo quiero decirles algo públicamente. Yo pertenezco a ese grupo, sí. Pero en apoyo a Huella Católica, me salgo de ese grupo. Porque no es correcto lo que están haciendo. Y yo tengo buenos amigos dentro de este grupo. Y mi amistad no la retiro a ellos. Nada más me retiro del grupo. Porque no voy a apoyar la mentira, la difamación. Y no voy a apoyar tampoco ataques en contra de personas que me han apoyado y han estado conmigo. Entonces, hermanos amados, espero en Dios que mis palabras hayan sido de edificación. Aún en medio de todo esto, he tratado de hablar de la palabra, he tratado de dar un mensaje que sea de edificación y exaltar a Cristo. Aunque para algunos no parezca así, esa fue mi intención. La verdad incomoda. Incomoda por un tiempo. ¿Por qué digo que incomoda por un tiempo? Porque incomoda por un tiempo a aquellas personas que son sinceras, que tienen un corazón limpio y que al ser enfrentados con la verdad están dispuestos a dejar lo malo que han estado haciendo y a cambiar. Pero hay personas como ciertos evangélicos que cuando les anuncio y les presento la verdad y les digo que lo que están haciendo está mal porque es doble moral, porque es pecado, porque la mentira jamás reemplazará la verdad, se entercan, se endurecen de la cabeza y siguen en sus mentiras, en sus difamaciones. Y la frase favorita cuando hay un protestante que les dice la verdad y que no está de acuerdo con sus mentiras es católico infiltrado. Yo conozco evangélicos
que al igual que yo, estamos denunciando las mentiras y los pecados dentro de la iglesia evangélica. Y adivinen qué, también les dicen católicos infiltrados. Y curiosamente, ellos no son tan amistosos con los católicos como su servilleta. Así que mis hermanos amados, no puedo ver muy bien los... Gracias mi hermano María Salas. Gracias mi hermana María Salas, que Dios me la bendiga. Pues mientras me inviten estaremos acá. Estaremos por estos lugares. Entonces mis hermanos amados, que la paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes, que Dios les guarde, y le entrego el lugar a mi hermano Noé y a él se encarga de los demás. Bien, le soy sincero, me ha dejado sin palabras, pastor. Ha sido un gusto tenerlo esta noche en Huella Católica. Ha sido una gran bendición contar con su prédica y más que todo con su prédica, contar con su sinceridad, con este tema que nos ha venido a ampliar un poquito más, no solamente el pueblo evangélico, sino que también el pueblo católico, ¿no? Nos ha cuestionado y nos puso una tarea. Ahí decían en los comentarios, el pastor nos puso una tarea. Y créame, como católicos nos sentimos de cierta forma, ¿no? Avergonzados a no poder responder su pregunta. Usted nos preguntó, ¿cómo se llama el milagro que sucede cuando un santo deja de comer alimento normal y solo vive con la Eucaristía? Y créame, y los hermanos que nos están viendo son testigos, nadie la respondió. Y si me pregunta usted a mí, yo tampoco me la sé. No quise ir a Google a investigar, no. ¿Sabe por qué? Porque dije yo, no es justo que el pastor venga aquí y nos ponga en vergüenza con esa pregunta. Ahora se la devuelvo. Díganos cómo se llama ese milagro, porque no queremos que usted se vaya sin decirnos cómo se llama ese milagro, pastor. Hermano, Dígame. le voy a responder de esta manera. Ay, ya se me fue la luz. Sí. Se ve bien, se ve bien. ¿Me veo bien? Sí, se ve bien, se ve bien. Ok, se la respondo de esta manera. Cuando un maestro da un examen y hace una pregunta, el maestro no da la respuesta. Sí, sí, lo sabemos, por eso estamos preocupados. Entonces, cuando me traiga la respuesta, yo les voy a decir, sí, esa es. ¿Sabe qué? Lo vamos a invitar nuevamente con otro tema. Usted prepara un tema, ¿verdad? Hoy habló del precio de la verdad. A mí me gustaría que tal vez diera un tema que hablara sobre la perseverancia, ¿no? La perseverancia. Como cristianos, perseverar. Y usted ahí, nosotros le vamos a dar la respuesta de lo que usted nos preguntó. Bueno. Cuando yo le abra sesión, o sea el hermano Mónico, o sea el hermano Guillermo, cualquiera de los tres, incluso puede ser hasta el hermano Max que lo acompañe, le vamos a dar la respuesta a su pregunta, se lo prometemos, quedamos en deuda con usted. Y antes de que se vaya, pastor, yo quiero que usted me permita, y con todo el pueblo católico y a todos los que nos están viendo, orar un Padre Nuestro por usted. Gracias. Primero, para que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Le dé salud, le siga dando la seguridad que tiene, el amor a los demás y la humildad y sencillez de corazón con lo que ha venido hoy a predicar aquí esta noche. Ha sido una predicación de mucho beneficio para toda Huella Católica, para los hermanos que nos ven, ya sean evangélicos o católicos. Sé que todos están contentos con su predicación. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo está obrando y un cristiano sabe detectar el Espíritu Santo. Entonces, esta noche vamos a orar por usted, un Padre Nuestro, para que el Señor le aparte de su vida toda maldición que lancen contra usted, todo mal deseo, toda crítica, toda calumnia. Hoy vamos a ofrecer como Iglesia Católica un Padre Nuestro por usted. Así que, como buen católico, yo la voy a iniciar como buen católico, ¿no? Todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos diste esta noche de escuchar
al pastor Percy Ryler, un amigo de casa, un siervo tuyo que ha venido a hablarnos con la verdad y pues nos cautivó con su verdad. Le agradecemos a él la oportunidad que nos dio de tenerlo aquí y te agradecemos a ti, Señor Jesús, que también nos hayas permitido tener vida para poder haber compartido con el pastor esta charla, este tema, esta prédica. Te alabamos, Jesús, y te bendecimos, porque eres tú quien obra en los corazones de quienes nos visitas, cuando ellos te aman, Señor. Cuando ellos creen en ti, ellos predican de ti. Así que ponemos en tus manos la vida del pastor Percy, su familia, ponemos su ministerio al cual pues él pertenece, lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos su corazón y su mente para que se siga abriendo a ti. Sabemos que como cristianos todos los días estamos llamados a encontrarnos contigo. Así como se encontró la samaritana, así como se encontraron los discípulos camino a Emaús, así como se encontraron los mismos apóstoles contigo, así queremos seguirnos encontrando contigo. Hoy nos hemos encontrado contigo por medio del testimonio del pastor Percy. Y mañana nos queremos seguir encontrando contigo en la Eucaristía. Y mañana nos queremos seguir encontrando contigo en los sacramentos, Señor. Y queremos que camines con nosotros como caminaste con aquellos discípulos de Emaús. Hoy te pedimos que sigas caminando con el pastor Percy. Que tú seas, Señor, la entrada y la salida de su casa, la entrada y la salida de su trabajo. Y que cada vez que él maneje en su auto, seas tú, Señor, que lleve ese auto. Porque tú tienes poder para librarnos de la muerte, Señor Jesús. Hoy entregamos la vida del pastor en tus manos. Y entregamos nuestra vida también, Jesús. Y por eso, como buena iglesia y como parte de la iglesia que somos, te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Por siempre sea alabado Jesús sacramentado, y que viva la Santa Iglesia Católica, y que siempre estemos en comunión con la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó en Mateo 16, 18. Bien, el pastor se fue, ya no logré despedirme de él así en público, pero le quería agradecer, ¿no?, por la oportunidad que nos dio de estar en esta noche aquí con él compartiendo este tema. Si les ha gustado el tema, pues déjenlo aquí. Espero que todos hayan orado mucho por el pastor, sigan orando por él y él va a estar orando por nosotros. Así que será hasta la próxima. Oren mucho por Huella Católica. Ustedes son testigos de todos los ataques que Satanás ha lanzado contra este grupo, contra este equipo. Oren por cada uno de nosotros, por cada uno de los miembros de Huella Católica. Necesitamos sus oraciones. Vean que Satanás nos persigue, de una u otra manera nos sigue persiguiendo. Pero, como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestra fortaleza, en Cristo Jesús, en nadie más. Sepan, cuando yo tengo problemas graves, y ustedes conocen algunos de mis problemas, ¿no? Siempre se me viene a la mente cuando Cristo dice: venid a mí los que estén cansados y agobiados, porque yo los haré descansar. Y Cristo es nuestro reposo. ¿Y a dónde más vamos a ir? Como dice Pedro, ¿a dónde más? ¿A dónde más vamos a ir, Señor Jesús? Si solamente en ti hemos encontrado palabras de vida eterna. Qué bello es el Señor. En serio, qué hermoso es Jesucristo. Y si usted está enamorado de Jesucristo,
le invito a que sea parte de este canal. Será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por haber estado en sintonía de tu canal, Huella Católica. Buenas noches.